Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Saludos, Evolución Ministries con los pastores, grandes amigos Andrés y Nelly Hernández. Soy el doctor Andrés Buxo de Máximo Potencial. Algunos a lo mejor sí nos conocen, mi esposa Tiffany, a mí. Si no, es un gran placer, es un honor poder compartir la palabra contigo hoy en este hermoso domingo en la mañana. Hoy quiero compartir algo que ha impactado mi corazón profundamente, que se llama la influencia divina. La influencia divina. Muchas personas quieren tener un contacto más cercano, más íntimo con el Señor. Y tienen la pregunta en cómo puedo yo andar más cercano o sentirme más cercano a Dios en mi vida. Bueno, la respuesta es influencia divina. Recuerde que tus decisiones determinan tu destino. Las decisiones que tomamos día tras día, cada día de nuestras vidas, nos lleva a un destino. Y ese destino puede estar más cerca a Dios o más lejos de Dios. Entonces, si alguien quiere más influencia divina en su vida, es importante que sus decisiones, las decisiones que está tomando al diario, las está tomando para acercarse a Dios, para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Quiero compartir un par de versículos con ustedes y algunos puntos hoy día que te ayude a entender lo que estoy compartiendo hoy en esa hermosa mañana. En el libro de Lucas, si quieres verlo ahí conmigo, Lucas 2, versículo 40, hablando de Jesucristo que cuando era un niño, dice versículo 40 de Lucas 2, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Ves dos cosas? La sabiduría y la gracia de Dios trabajando juntos para cumplir la voluntad de Dios. Pero Jesús, aún como niño, tomó decisión de crecer en la sabiduría, llenándose de la sabiduría de Dios y creciendo en la gracia del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 3, encontramos algo muy interesante. 2 de Pedro 1, los primeros 3 versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os multiplican a ustedes en el conocimiento de Dios. ¿Viste la clave? Crecer en la gracia tiene que ver con el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Pues su divino poder, ahí está la clave, su divino poder nos ha concedido todo cuanto conociera a la vida y a la piedad, la vida piadosa, la vida como de Dios, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro reconoció lo que Jesús reconoció también como niño. Pedro dice, para fluir en la gracia o para tener influencia divina sobre tu vida, es importante crecer en el conocimiento de Dios para que la gracia de Dios se expresa sobre de tu vida. La gracia. ¿Qué es la gracia? Para decirlo así en una definición muy entendible y muy sencilla. La gracia es la influencia divina sobre el corazón humano. ¿Quieres crecer más cerca a Dios? Es necesario que crezcas en la gracia, la influencia divina sobre tu corazón, para que las decisiones que estás tomando, las estás tomando para acercarte a Dios y no para alejarte de Dios. Vamos a decirlo así. Cada día de tu vida que te levantas, tú entras en una lucha de tomar una serie de decisiones dentro de ti. Y esas decisiones te van a llevar hacia la voluntad de Dios o te van a alejar de la voluntad de Dios. Te van a acercar a Dios o te van a alejar de Dios.
todo dependiendo en la condición de tu mentalidad y en la fortaleza que tienes en el espíritu. Tomarás decisiones al diario, dependiendo cómo estás en tu alma. Y la gracia de Dios te da la habilidad, la influencia divina, el entendimiento interno en cómo tomar decisiones para mejorar tu relación con Dios. Nadie puede vivir más allá de su nivel, de su carácter, del nivel de su carácter. Tampoco nadie puede vivir más allá que la intimidad que tienen con Dios. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es sujetar tu vida a la voluntad de Dios, sujetar tu ser, tu racionamiento, tus pensamientos a la voluntad de Dios para capacitarte en algo más poderoso que la carne. Y es para decir la voluntad de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está motivando a Timoteo también de fortalecerte, de fortalecerse, de crecer en la gracia. ¿Por qué? Para que tenga la influencia divina sobre su vida, para que cuando es tiempo tomar decisiones, está tomando decisiones basadas en la voluntad de Dios, para acercarse a hacer la voluntad de Dios. Lo bueno de Dios es esto: Dios nos da la habilidad de tomar decisiones, miles de decisiones a través de un periodo de 24 horas. Y los resultados de tu hoy es nada más el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Entonces, si uno quiere mejorar su mañana, tiene que mejorar la calidad de su decisión el día de hoy. ¿Qué tanto quieres crecer? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tanto más cerca quieres estar con Dios? Dependiendo cómo vas a tomar tus decisiones en el día de hoy. Fortalezca tu vida en la gracia es cuando tú dejas o no permites que las cosas carnales te están robando de la habilidad de obedecer y seguir la voluntad de Dios. Para fortalecer tu vida en la gracia, tú permitas que la influencia divina, esos impulsos por el Espíritu. La gente a veces dice, bueno, yo sentía que yo debía, pero no hice. Si hablando de una cosa que te puede acercar a la voluntad de Dios, ese sentir de lo que debías de hacer, podría ser que era el Espíritu Santo impulsándote por una influencia divina de tomar una mejor decisión de acercarse a Dios. Por ejemplo, si eres casado vas a entender eso. ¿Cuántas veces en el matrimonio una de las parejas le suelta una palabra y al salir las palabras de su boca dice, ay, si no hubiera dicho tal cosa? Pero ni modo, ya se explotó el asunto entre los dos y están en un pleito de lucha libre en su casa porque la persona no hizo lo que sabía que debía. Pero si tuviera más influencia divina sobre su corazón, hubiera guardado su lengua o hubiera cambiado la manera en que dijo lo que iba a decir. Eso es controlar tus decisiones basada en ¿qué? Una influencia divina. Ese es cómo controlar tus decisiones, mejorar tu comunicación y controlar los pensamientos que controla tu mente. Me encantan esos versículos en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, versículos 9 y 10. Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Pablo reconoce que es por la gracia de Dios que él es lo que es. Es por el llamado, por la posición, por la persona que es por pura gracia. Y él dice, y es su gracia para conmigo que no resultó en vano. Yo trabajo mucho más que todos los demás. Aún no yo, sino la gracia de Dios que trabaja en mí. Él está diciendo, aunque yo soy el más insignificativo de todos los apóstoles, aunque sabemos que no era, pero él dice, yo no soy nadie, sino es la gracia que trabaja en mí, que me hace lo que soy. Porque cuando yo tengo la influencia divina sobre mi corazón, sobre mi mente, yo tomo decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en la voluntad de mi carne o no en las preferencias de lo que yo quisiera hacer carnalmente. Más confianza que yo tengo en la gracia de Dios. Más confianza que tú tengas en la gracia de Dios en tu vida. Más fuerza vas a tener. Y más esfuerzo también vas a tener sobre tu vida en el llamado que tienes para alcanzar algo más impresionante. Tienes que inyectar tu vida con el impulso de seguir adelante, obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando tú obedeces a Dios en cosas pequeñas, es como una inyección espiritual. Es como, no sé si has conocido a alguien que dice, no, es que hoy tengo bastante sueño el día de hoy. Es que casi no pude levantarme. Es que yo no tengo la fuerza como antes. Puede ser que esa no es una cosa física. Puede ser que la influencia divina está baja en la vida de una persona y no está siendo inyectado con la gracia, la influencia divina de seguir impulsándose por adelante. Hay una cosa que yo sé de la humanidad, de la carnalidad, mejor digo. Yo me prendo más fácilmente con las cosas que me interesan. Cuando yo me gusta o cuando yo tengo una preferencia a hacer algo, es más fácil encontrar la energía para poder hacerlo. Curiosamente, cuando hablamos, por ejemplo, de ir al cine para comprar unas palomitas grandes con un refresco de refill grande y sin límites de lo que puede comer de palomitas y tomar de Coca-Cola, la gente se prende y dice, vamos a las películas y hay mucha energía, pero cuando hablamos de, oye, ¿por qué no tenemos un tiempo de oración como familia? No, es que estoy bien debilitado, es que no tengo la fuerza. Si entiendes el ejemplo, cuando uno está tomando decisiones carnales, la carnalidad va a tener más energía. Pero cuando alguien toma decisión por la influencia divina, ese es cuando por la gracia la persona tiene una fuerza renovada en el Espíritu. Me encanta lo que dice Pablo en Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es el don de Dios. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Entonces, somos salvos por gracia, pero fortalecidos por ella no somos. Fortalecidos por la gracia no somos. Somos fortalecidos en obedecer la voluntad de Dios. Y con eso la gracia es aumentada en nuestra vida y nos fortalece más. Solamente porque tengo la gracia para ser salvo, no significa que tengo la gracia para ser fortalecido. Yo tengo que crecer en la gracia. Yo tengo que crecer en mi obediencia a la voluntad de Dios. Tengo que crecer en mi fortalecimiento del Espíritu para seguir siendo impulsado por adelante. La gracia te puede salvar, pero no te va a mejorar. Tú tienes que tomar mejores decisiones
si tú quieres mejorar tu vida. Y la gracia está presente para ayudarte a mejorar la calidad de decisión que estás tomando. Y Pedro nos confirma en 2 de Pedro 3:18, él dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Nos está diciendo que hay dos cosas en que tenemos que estar creciendo, en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Cómo crecemos en la gracia? Obediencia a la palabra, obediencia a los impulsos o la dirección del Espíritu Santo, porque el Evangelio de Juan, capítulos 14 y el capítulo 16, nos anima, que dice que el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad hasta que nos va a revelar las cosas que hay de venir en nuestras vidas o en el mundo. Mejor que cualquier noticiero, el Espíritu Santo nos puede avisar de lo que viene. Por eso de vez en cuando tú y yo tenemos dentro de nosotros como un sentir que debemos hacer algo. Hablando de crecer en la gracia, el Espíritu Santo te va a dar unos pensamientos en cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes acercarte a Dios más. Por ejemplo, tú quieres hacer algo que te da placer a tu carnalidad, pero dentro de ti tienes un pensamiento. Más vale, ¿por qué no oramos antes? Y si quieres tener más influencia divina sobre tu vida, tomarás el instante por lo mucho de incómodo que es, o a lo mejor estás en un grupo de gente que no quieren orar. Bueno, tienes que decirte, pues discúlpame, dame chance, voy a orar por un rato antes que me salgo adelante. ¿Sí me estoy explicando? La influencia divina sí te va a costar algo. Puede ser que te va a costar tu reputación delante de algunos amigos o familiares. Puede ser que te va a costar unas preferencias de tu vida. Pero te doy una clave. Tienes una chance para vivir tu vida. Y vas a vivir tu vida con un gran impulso hacia la intimidad divina. ¿O vas a vivirlo conforme la carnalidad humana? ¿Qué clase de decisión vas a tomar? Porque al diario podremos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y cada vez que obedecemos esos impulsos o esas palabras que sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando, crezcamos en la gracia. Y crecemos también más cerca al conocimiento de quién es Cristo Jesús. Para alcanzar tu llamado o para ser más influido por el Espíritu, tienes que determinar tus decisiones y tienes que disciplinar tus decisiones. Tienes que tomar en cuenta que si yo voy a alcanzar más en mi vida, yo tengo que tomar mejor clase de decisiones, porque para crecer en la influencia divina es para permitirte a ti mismo ser guiado por el Espíritu Santo y también controlar tus pensamientos para mejorar tus decisiones. ¿Qué clase de vida quieres tener en 1 año, en 5 años, en 30 años? Tú vas a determinarlo hoy dependiendo en la calidad de decisión que vas a estar tomando en tu vida en el día de hoy. ¿Quieres mejorar tu mañana? Pues tienes que mejorar tu hoy. Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tú y yo tenemos un don, una medida de fe, un don dado por Dios. Y cada uno de nosotros vamos a alcanzar y desarrollar ese don conforme a la gracia de Dios que hay en nosotros. Lo que Dios te había llamado ser, lo que Dios te había llamado hacer y lo que Dios te había llamado cumplir, todo va a ser por su gracia. Y su gracia es más que suficiente en tu vida. Y para alcanzar el máximo de tu potencial en tu vida, tienes que crecer en tu influencia divina.
Vamos a hacer un repaso breve. Para crecer en la influencia divina, tienes que tomar mejores decisiones. Para tomar mejores decisiones, tienes que ser más obediente a la voz del Espíritu Santo, a los impulsos del Espíritu. Y tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, ser más sensible, más íntimo con el Señor. Si tú quieres tener una vida que es llena de una influencia divina, es posible. No hay nada que te puede detener cuando tú le crees a Dios, porque tú has sido llamado más que vencedor en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios que hay en ti es más que suficiente para ayudarte a alcanzar el máximo de tu potencial en tu vida. Mi esposa Tiffany y yo creemos en ti personalmente. Creemos en el ministerio de evolución. Creemos en los pastores, del pastor Andrés y la pastora Nelly. Creemos en el liderazgo de ellos y de ustedes. Creemos en la dirección del ministerio de evolución. Y por eso estamos invirtiendo ese tiempo con ustedes hoy día de compartir y capacitar, que cuando permites que Dios aumenta en tu vida su influencia divina, tú verás bastante más grandeza, bastante más del potencial de Dios dentro de ti. Yo recuerdo la historia de un abuelo de una tribu, de una gente indígena, que estaba invirtiendo algunos días con su nieto. Y en sus creencias, el abuelo estaba hablando con el nieto sobre los dos lobos que hay dentro de cada ser humano. Y el niño, como era muy pequeño, 8 o 9 años de edad, respetó y honró mucho a su abuelo, quien era el jefe de su tribu. Y cuando el jefe, el abuelo, dijo que hay dos lobos dentro de cada ser humano, un lobo bueno y un lobo malo, el niño se prestó atención y dijo, ¿abuelo, de veras? Entonces, ¿cuál de los dos lobos va a ganar dentro de mí? ¿El lobo bueno o el lobo malo? Y sabiamente, el abuelo respondió a su nieto, dijo, hijo mío, el lobo que gana dentro de cada uno es el que alimentamos más. ¿Cuál de los dos lobos estás alimentando dentro de ti? ¿Estás alimentando el Espíritu Santo por obediencia a la voluntad de Dios? ¿O estás alimentando la carne por obediencia a los impulsos carnales? Déjame bendecir tu vida y orar sobre de ti. Padre Santo, yo oro bendición sobre cada uno que ha estado aquí con nosotros hoy día. Yo bendigo su entrada y su salida. Y yo bendigo su matrimonio, su familia, su vida física, su salud, su condición financiera. Cualquier cosa donde hay una lucha, una dificultad en su vida, yo bendigo su entrada y su salida. Y cubro a cada uno con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y proclamamos sobre de ellos que han sido llamados más que vencedores en Cristo Jesús. Y oramos que la gracia de Cristo Jesús se aumenta sobre sus vidas, que aumentan en sabiduría y que son fortalecidos en la gracia del Señor. Los bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que les vaya bien.